La primera película sobre el trágico suceso del Titanic se rodó solo un mes después del naufragio. Goebbels encargó un film cuyo director acabó preso y apareció muerto en su celda. Hitchcock aparece en una versión de 1929 y Sean Connery en otra de 1958. Apenas el Titanic había tocado el fondo oceánico. Apenas los supervivientes comenzaban a calmar su angustia. Aún quedaban cuerpos por identificar y ya se rodaba la primera película con el mítico barco como argumento. Y es que el Titanic es parte de la historia del cine. Desde que se hundió, se han rodado al menos 14 películas con el Titanic como estrella, a las que hay que sumar series de televisión, decenas de documentales y hasta una olvidable película porno. En esta aproximación periodística a la vertiente cinematográfica del naufragio, es solo factible detenerse brevemente sobre algunos de los films que parecen más interesantes o más curiosos, sin hacer especial mención por demasiado conocida a la oscarizada Titanic de James Cameron, con DiCaprio y Whistler, dando vida al melodrama por el que transcurre su guión. En un apresurado perfil de las otras películas del Titanic, comenzamos con la primera. Se trata de una cinta que se estrenó a mediados de mayo de 1912, un mes después del accidente. El film lo protagonizó Dorothy Gibson, estrella del cine mudo de escaso éxito. Superviviente del Titanic, que usó para el rodaje la ropa con la que se salvó, y su título era Salvada del Titanic. Se rodó en el buque gemelo Olympic, y la protagonista aparecía como una heroína, pese a que la leyenda dice que fue la primera persona que subió a un bote salvavidas. La película fracasó pese a la avidez popular de saber más sobre el Titanic. 2 meses después se rodó en Estados Unidos otro film, y ese mismo año, 1912, los alemanes estrenaron In Nacht und Eis, Noche y Hielo, con efectos especiales que nos harían sonreír. La cinta estuvo perdida hasta 1998. Poco después, en 1915, también Italia abordó el tema del naufragio con una película hoy desaparecida. La primera sonora es de 1929. Se tituló Atlantic y guarda 2 curiosidades. Una que Alfred Hitchcock hace de extra, la otra que fue dirigida por 2 directores, uno alemán y otro británico, lo que causó que se distribuyeran 2 versiones, una alemana y otra británica. Un recuerdo especial lo merece Cavalcade, 1933, de Frank Lloyd, que solo trató de soslayo el naufragio, pero que obtuvo 3 Oscars. En los años 50 del siglo pasado se estrenaron 2 films de gran impacto y grandes actores. Fueron Titanic de James Negulesco, 1953, y A Night to Remember, La última noche del Titanic, dirigida por Roy Ward Baker, en 1958. La primera, en la que actúan Barbara Stanwyck y Clifford Webb, narraba historias ficticias, contenía algunos anacronismos, pero fue un alarde de efectos especiales que causaron gran impacto. En cambio, la de Roy Ward Baker, que se basa en una reconstrucción minuciosa de lo sucedido efectuada por el escritor Walter Lord, es de un gran realismo. Hasta se usaron los planos del barco para reproducir los escenarios, y un oficial del transatlántico asesoró la cinta. En esta un joven Sean Connery aparece fugazmente. En 1997 el cine español también se acercó al mítico naufragio de la mano de Vigas Luna y la camarera del Titanic. Pero la película sobre el Titanic que acapara la atención periodística es la rodada en 1943 en la Alemania de Hitler, nada menos que por orden de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi. El guión hacía aparecer a los ingleses como un atajo de cobardes, borrachos, y a los alemanes que iban a bordo como los héroes que se enfrentan al desastre. Un alemán avisa del iceberg, pero lo más curioso de esta película es su intrahistoria. Resulta que el film tuvo 2 directores, Herbert Selpin y Werner Klinger,
Selpin, un alemán que simpatizaba con los británicos, comenzó el rodaje e hizo comentarios sarcásticos sobre la Bertelsmann que enseguida llegaron a oídos de Goebbels. Detenido e interrogado, su disculpa fue insuficiente y fue a parar a prisión. El 1 de agosto de 1942 encontraron a Selpin muerto en una celda. Cundió la versión del suicidio, pero un asesinato explicaría mejor lo sucedido. El rodaje lo continuó el director y actor Werner Klingler, que moriría en 1972 en Berlín. Aquel Titanic nazi era una cinta un tanto maldita. Al final Goebbels no permitió su estreno en Alemania, para no desmoralizar a la población, sujeta a los bombardeos aliados. En cambio se estrenó en París y en 1950 se exhibió en las salas de la derrotada Alemania. Pero solo unos días, debido a la protesta británica, y en la Alemania Oriental RDA la proyectaron precisamente para molestar al Reino Unido. Cosas de la incipiente Guerra Fría. El film no resiste un análisis histórico, pero sus escenas de pánico y de gran factura fueron aprovechadas en 1958 en A Night to Remember.